ayer, y qué bueno que yo cité a la persona que me facilitó el cuadro, mostré aquí un cuadro del endeudamiento que me facilitó Cándido, de cómo se ha endeudado cada gobierno de Balaguer para acá, en cuanto encontró la deuda y en cuanto la dejó. Y ahí están los números. Pero alguien interesado en desacreditarnos o algo así, puso que, según yo, el gobierno solamente se ha endeudado en 4.000 millones. Sin embargo, es que el cuadro está hasta junio de este año y estamos en agosto. Y se han tomado préstamos en ese periodo. Pero yo lo aclaré. Vamos a ver qué fue lo que dije y veamos el cuadro. Adelante. A finales del 2020, el gobierno de Abinader, eso no está en el cuadro, se endeudó en unos 3.000 millones de dólares y luego, ponme el cuadro de nuevo, entonces en lo que va de este año hasta junio, 4.024. No se puede sacar promedio porque hay que hacer el corte del 16 de agosto del año pasado hacia acá. Eso no está dicho ni en tártaro, ni en chino. Arameo. Ni en arameo, exactamente. Está dicho en español. Lo aclaré. Estas estadísticas llegan hasta junio y después de eso el gobierno ha seguido tomando préstamos. Eso está clarísimo. No hemos dicho que fueron 4, que fueron 20, que no, que siguió y que después de eso habían tomado más préstamos. Es decir, que eso se dijo con la aclaración que se necesitaba, porque se necesitaba esa aclaración. Justamente lo dijimos para que no pensaran que nada más habían sido esos 3.000 y pico de millones, ¿verdad? Así que desmontada la intención de ese tipo de cosas, aquí tenemos al que nos hizo el cuadro. Que ahora se está hablando, yo creo que todos debemos criticar los niveles de endeudamiento, todos, menos los que se han endeudado, porque ¿con qué autoridad moral pueden hablar? Joaquín Balaguer, mírenlo ahí, del 66 al 78, en los 12 años, encontró la deuda, cogió prestado 1.200 millones de dólares a un ritmo, porque lo bueno de esto es el monto anual en dólares. Anualmente tomó en 12 años 100 millones anuales de dólares y por eso 1.202 porque fueron 12 años. Entonces, Antonio Guzmán elevó muchísimo la deuda porque le agregó hasta 1.560 con un monto anual de 390 dólares, casi lo cuadruplicó. Luego Salvador Jorge Blanco, 807 millones en 4 años, a un ritmo de 18.4 millones, lo cual indica una reducción ostensible, significativa en los niveles de endeudamiento. Luego, Leonel Fernández es el único en la historia, digo, en esa historia del 66 para acá, que redujo la deuda en 610 millones. Pero entonces vino Hipólito. No, voló a Balaguer en el 86-96, que fue bastante tímido, vamos a decir, en el endeudamiento. Sí, me estaba 18, saltando ese de Balaguer. Entonces, ese fue el que lo redujo mucho. Sí. Fue Balaguer el que lo redujo mucho ahí. Entonces viene Leonel Fernández y la reduce también en 610 millones. Pero viene Hipólito Mejía y se endeuda en 3.201 millones, récord en ese momento, a un ritmo de 800 millones anuales. Luego, Leonel Fernández, entonces muy diferente a su primer mandato, le dio con banda y piquete al endeudamiento.
12.800, casi 13.000 millones, a un ritmo de 1.600 millones mensuales, récord también. Luego llega Danilo Medina, 23.362 en 8 años, para nuevos récords de endeudamiento anual de 2.920 millones. Entonces, Luis Abinader, como muy bien lo aclaramos cuando presentamos este cuadro ayer, esas cifras son hasta junio de este año, no hasta agosto, ¿verdad? Entonces, ¿alguna otra observación, señor Cándido Mercedes, además de agradecerle su colaboración? Sí, fíjate, yo decía fuera de cámara, qué bueno que se discuta todo esto, pero en este momento eso es un relato no pertinente, no adecuado. Supóngase, como usted decía, nadie quisiera que este país se siga endeudando. Ahora, en este momento, el no haber endeudado era una irresponsabilidad, como lo fue una irresponsabilidad en esos 16 años. Veamos por qué. Todos los organismos internacionales, todos los países del mundo, el 95% se endeudaron con esta crisis. Es más, hay un excelente economista que había hecho un escrito y señalaba que cualquiera que hubiese sido el presidente tenía un gran desafío fiscal en República Dominicana. Eso era antes de la pandemia, de la crisis. Pero que después de eso se iba a acrecentar el problema del endeudamiento como consecuencia de una economía. Señores, la economía creció 6.7. En República Dominicana la economía cayó en el 1965, en el 1983, 1991, 2003 y ahora en el 2020. Pero la caída de ahora, del 2020, fue alrededor de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. ¿Y qué ocurrió? Que si usted no se endeuda, es como Cándido Mercedes, que tiene una hija que ha sido operada 3 veces en Cuba. Hubo un momento que yo tuve que tomar prestado. ¿Para qué? Para salvarle la vida a mi hija Laura. Es eso. Si no lo hubiese hecho, hubiese sido un irresponsable. Ahora, ¿qué ocurre? Pucha. 2004, 2002. 12.878 millones de dólares. Leonel Fernández. 2012, 2020. 23.342 millones. ¿Tú sabes cuánto suma eso? 36.240 millones. Pero ¿cuál es la deuda al 30 de junio? No lo digo yo, mírenlo aquí, ¿eh? Al 30 de junio la deuda es de 47.406 pesos, punto 6. ¿Cómo es? 47.000 pesos, ¿no? 47.406 millones de dólares. De dólares. Ahora, cuando usted divide 36.240 de Danilo y Leonel, 36.000, eso le da 76.6% de toda la deuda. Cándido Mercedes, ¿de cuántos años? De 55 años, el 76% de la deuda de República Dominicana la hicieron Leonel y Danilo en los últimos, sobre todo, 16 años. Cuando usted divide los 20 años del PLD entre 55, eso le da 36% del tiempo. En el 36% del tiempo, del 66 para acá, ellos cogieron el 76.6% de la deuda. Por eso hemos llegado a ese techo. Y eso era una irresponsabilidad, porque cuando Danilo Medina no había crisis internacional económica, no había crisis económica nacional, no había crisis de los commodities, no había pandemia. Y se pudo haber logrado el crecimiento, el desarrollo que se alega durante esos gobiernos sin endeudarse a esos niveles. Es menos, pero que es preferible un crecimiento más sano, más sostenible. Por ejemplo, ¿cuál es la presión tributaria en República Dominicana? 13.8, 14. Ok. Pero ¿cuál es el gasto público como porcentaje del PIB? En República Dominicana, 18%. Esa diferencia todo ha sido producto de ¿qué? Del endeudamiento. Ese 4% es del endeudamiento. Entonces, hablar ahora mismo de endeudamiento es una irresponsabilidad de quien sea. Y si yo hubiese sido del gobierno, no caigo en esa trampa de estar hablando de crisis. ¿Cuál es el gran desafío de Abinader? Todos los presidentes tienen desafíos. El más grande desafío de Abinader, y lo ha hecho bien, era el problema de la pandemia. La vida. Señores, hoy podemos regocijarnos, abrazarnos los dominicanos de las pocas cosas que hemos hecho bien, aparte del béisbol.
y de las mujeres corriendo, ha sido esto de la pandemia. Ustedes se imaginan un país pobre y vulnerable, que el presidente firmó con AstraZeneca en octubre, ok, no se dio. Firmó con Pfizer, no se dio. Firmó con COVAX y las Naciones Unidas, no se dio. Se amilanó, no siguió más hacia adelante. Y en febrero comenzamos la vacunación con una especialidad enorme en términos de organización, de logística, todo eso. Y oiga cuánto hemos vacunado con doble Fuji, 4.472.000 dominicanos, con una 5.680.000, con tres, como usted y yo, 521.505, que ya aumentó a 525.000. Eso da 10.6 de... ¿Y la vacuna las ha comprado el gobierno directamente o puso suplidores a vendérselas? Ahí esa es otra vuelta. ¿Usted imagina quiénes eran los que iban lo que hubieran, por eso el gran si hubiera seguido el PLD, ¿quiénes eran los suplidores que iban a vender esa vacuna y cómo la iban a vender? El gran desafío es que está resolviendo el problema de la pandemia y con ello estamos mejorando la economía. Fíjese que la economía en el cuadro más pesimista va a crecer 7 y en el más optimista 9. Y el promedio en la región va a ser 3. 3, oiga eso. América Latina perdió 26 millones de empleos y 30 millones cayeron a la pobreza. En República Dominicana la pobreza monetaria aumentó de 21 a 24. Cándido, pero hablando de crecimiento, nosotros aquí siempre decíamos, porque había personas que decían que era mentira, que lo del crecimiento económico en el gobierno del PLD. En este programa decíamos, sí señor, es verdad que se está creciendo. Ahora lo que aquí en este programa tenemos años cuestionando es, el asunto es en base a qué estamos creciendo. Sí. ¿Qué papel tiene en ese crecimiento económico el endeudamiento? Fuerte, ya le acabo de decir que... claro. El porcentaje porque esos recursos del gasto público... Lo que pasa es que lo debemos. Es 18%, pero la presión tributaria es 13.8%. Esa diferencia es consecuencia del endeudamiento. ¿Te ves? Claro. Es eso. Ahora, mire, el gran desafío era la pandemia, resuelto. Pero usted sabe qué para mí, y estoy regocijado, es el problema de la confianza, la credibilidad y la institucionalidad. Ese es el factor importante que no quieren debatir, porque no pueden ahí. El problema de este país, acuérdese que Leonel Fernández en el 2010 mandó a hacer un informe que costó $1 millón con Jacques Attali a la cabeza. El informe Attali. Ajá. ¿Qué era lo primero? Que reveló muchas cosas. Devolver la confianza a las instituciones. Y cuando una democracia se sostiene en el tiempo y una economía a través de la institucionalidad. Aquí estaban en lo que yo llamo una anomia institucional. Habían leyes, pero no se cumplían, una inobservancia extraordinaria. Entonces, la credibilidad se está generando, la confianza en República Dominicana se está recuperando. Y como dice Francis Fukuyama, uno de los mejores intelectuales del mundo, dice que la confianza es el mayor capital social en el mundo de hoy, en la sociedad del conocimiento y de la información. Donde no hay confianza, todo se cae. Por eso ustedes vieron que nos da vergüenza, pero si me lo dicen y es verdad, acuérdense que recientemente salió el informe del Departamento de Estado sobre el clima de inversión. Ojalá eso vaya desapareciendo en República Dominicana. Y de eso es lo que se trata. ¿Para qué? Para que la economía sea sostenible. La distinguida Carolina Santana, este fue el único programa que habló del estudio de 2 instituciones internacionales, capacidad de combate a la corrupción, donde República Dominicana en apenas 6 meses mejoró significativamente. De esos 15 países valorados, 9 involucionaron. República Dominicana estaba en el ranking 13 y subió al número 10. Y cuando se mira cuál fue el aspecto más fundamental, nodal, para que nosotros mejorásemos en términos de transparencia, el problema ¿de quién? De Miriam Germán Brito y el papel de la justicia y de la procuraduría. Precisamente... Señores, estamos hablando que nunca, don Juchi, yo hice la tarea, desde el 1844, nosotros no habíamos asistido a tener una procuraduría tan independiente que no dependiera del Poder Ejecutivo. ¿Usted sabe lo que es desprenderse de ese poder?
en una sociedad donde el poder es para yo hacer lo que a los demás le está prohibido. Una Eso es enorme. Una frase perversa que se ha dicho mucho en este país: el poder es para usar. Para usar, y lo usan. Y Sí, claro, contra y los lo más han usado pobres. bastante, con mucha eficiencia. Esa era la frase lapidaria Sí. de Euclides Gutiérrez Félix, el poder es para usar. Don Cándido, Fíjese- ayer el presidente anunció una serie de propuestas, 2 en total, y nos gustaría que usted ha citado una, que es el tema de la independencia, o incluir en la Constitución la independencia del Ministerio Público. En sentido general, esas propuestas del presidente, ¿qué le parecen a usted? Oh, yo tengo un amigo que es periodista, brillante. Mañana yo me imagino que él va a beber mucho café o mucha agua de coco contento, porque ese era el postulado desde hace 2 o 3 años, la justicia independiente. Pues mire, este mismo año van a llamar al Congreso a discutir esa importante reforma. Pero además, ustedes habían estado hablando, la reforma de la Cámara de Cuentas, que hay que hacerla, la reforma de la Contraloría, decía él, la reforma del agua, la reforma de la Policía Nacional. Yo vi, porque participé en un panel como expositor hablando de gobierno abierto, ya está listo la transformación digital, está listo, yo lo vi. Está el problema del transporte, el problema de la ley de hidrocarburos, el problema hidráulico en República Dominicana, que hay que resolverlo, el 60% del agua se pierde. Eso es, que no dijo cómo iban a hacer esa reforma, es que, señores, fueron 31 minutos, eso no es para tú exponer detalladamente en qué consiste cada una de esas reformas. Entonces, fue muy interesante, pero insisto, el desafío de Luis Abinader en este momento y de la sociedad dominicana era resolver el problema de la pandemia, recuperar la economía como consecuencia de resolver el problema de la pandemia, porque son hermanas gemelas, por eso hay que darle un voto extra a Abinader, porque acuérdense que habían fundamentalistas médicos que planteaban cerrar el país y que el virus, no, tú no puedes cerrar el país y que la economía no se vaya abriendo. Y entonces se han dado los dos polos. Como decía Harari decía, no, es que hay un momento donde es la decisión política que tiene que resolver. Esto no es un problema de virólogo, ni de epidemiólogo, ni de salubrista. Esto es un problema político que hay que resolver. Señores, lo resolvió. Y en una que yo no estaba de acuerdo con el presidente, que fue la 3 vacunas, porque expertos decían que no había elementos empíricos, factuales. Y ahora todo el mundo está yendo a las 3 vacunas. Ya Israel está en eso, Alemania está en eso. O sea, en Estados Unidos la van a poner también. Y el otro desafío es que, por ejemplo, ustedes vieron, porque él vino aquí, Miguel Seara, que yo le tengo mucha confianza, profesional muy serio, dijo, son 7.603 millones que se han cogido. Ya yo eso lo doy como que, como bueno y válido, porque sé que no son los 14.000 que porque lo dijo ¿quién? Miguel Seara. ¿Y qué claro. es eso? Eso es confianza. Las instituciones tienen que ser dirigidas por gente de confianza. Sí. Y como lo dijo Nelson Suárez también, Nelson Suárez está diciendo, no, es que hasta el 30 de junio, y Nelson Suárez no es de ningún partido que yo sepa, aunque fue viceministro del anterior gobierno, pero es muy serio también. Fue viceministro en el gobierno del PLD. Del PLD, sí. En el de Danilo. En el de Danilo. Dice él lo siguiente en el periódico Hoy. Dice, según las informaciones que ofrece la Dirección de Crédito Público, entre los meses de septiembre del 2020 y junio del 2021, el gobierno del cambio ha recibido desembolsos brutos por endeudamiento por un monto total, escuchen bien los números, por un monto total de 8.671 millones y ha pagado capital por la suma de 4.687 millones, lo cual arroja un endeudamiento neto de 3.984 millones en 9 meses. Es decir, porque le está contando lo que han tomado prestado y lo que han pagado. Exacto. Y el balance... Pero es así que se hace. 3.971. Sí, de todas maneras... No, dice... El saldo neto del endeudamiento. Sí, el neto sí. El neto, al final 3.984. 84. Sí. De todas maneras, el tema del nivel de la deuda es altamente preocupante. Dicho en términos populares, no hay pollo que llegue a gallo gastando más de lo que produce. No se puede.
¿No cree usted que llegará un momento en que habrá que ir desmontando ese nivel de la deuda, que en relación al Producto Interno Bruto ya es bastante No elevada? hay que llegar, es que es obligatorio. Es obligatorio. Claro. Si queremos. Claro, ha habido irresponsabilidad de parte de los actores políticos. Histórico. Acuérdense que tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, 1-12, que contemplaba que a partir del 2015 debió comenzarse a hablar de la reforma fiscal. Exacto. Señores, hemos sido muy irresponsables los actores políticos. ¿Por qué? Del año 2000 para acá, aquí se han hecho 6 reformas. 4 la hizo Leonel, una Hipólito y una Danilo Medina. Pero República Dominicana, desde el año 2000 al año 2021, ha tenido déficit 20 años. Solamente tuvo superávit primario en el 2007. Ha sido una irresponsabilidad en el manejo del endeudamiento en República Dominicana. Pero insisto, el debate ahora no era si se cogía o no se cogía más dinero. No, ahora no había de otra. Eso era una irresponsabilidad, eso no era una opción, era una obligación. El debate era si estamos trabajando con el problema de la pandemia, si se ha generado mayor confianza, si hay más legitimidad en las decisiones de los actores políticos principales de República Dominicana, si la justicia va por el carril de adentro realmente. Ese es el gran desafío de la sociedad dominicana. Yo insisto, Juan Bosch solamente gobernó 7 meses. Su desafío era que en su gobierno no perecerá la libertad. Y don Antonio Guzmán dijo, retorno de los presos políticos. Libertad para los presos políticos y retorno a los exiliados. Exacto. ¿Lo cumplió? Sí, por eso está en el imaginario de los dominicanos, que tenemos más de 50 años, como don Juchi Lora y yo. Como Yo. Ah, también, como uno de los mejores presidentes. Es eso, porque es el desafío. ¿Tú podrás hacer otras cosas? Sí, pero cada gobernante tiene un desafío de su época. Y en este momento el gran desafío de Abinader es la gestión ética, el respeto a las leyes, el respeto a la institucionalidad. Todo lo demás, aplauso, pero serían un plus. Que vamos a mejorar económicamente, qué bien, y es bueno. Pero, acuérdate, no podemos seguir con la deuda. Por ejemplo, si yo vengo aquí el otro año y me dicen que el gobierno cogió 5.000 millones, 7.000 millones sin crisis, yo soy el primero que voy a acabar con él. Claro. Pero ahora no puedo, si quiero ser un chin responsable, si yo quiero que la sociedad dominicana funcione bien, porque ¿qué es lo que quiere la sociedad civil? Que lo gobiernen bien, que lo dirijan bien, que no vayan allí a hacer negocio. Miren hoy cómo hay una decisión de un juez, ¿haciendo qué? El juez paralizándole todo el dinero a quien, a un señor que tiene 2.000 millones de pesos. A un chino. A un chino. No. A un gigante asiático. A Máximo Montilla. A un gigante asiático. Exacto. Ah, sí, correcto, sí, verdad, el gigante. Sí. Es eso. No lo capté. Que un presidente te pregunte a ti, ¿cuál corrupción? Y la corrupción estaba ahí mismo, al lado de él. Bueno. No, entonces necesitamos una sociedad más decente. No me vengan con este falso debate ahora de que no, que ha cogido, que ha tomado. Es más, si yo fuera del gobierno, yo ni le respondo a la oposición con eso. Me río y sigo trabajando. Porque eso es lo que ellos quieren, entramparme en un dilema que no existe. Y bueno, ya tú dijiste que valoraste fundamentalmente lo institucional en las reformas que se anunciaron. Hay un anuncio de reforma fiscal y no se han dado detalles. Necesitaríamos detalles. Nosotros que le hemos dado seguimiento a todas las reformas fiscales y que siempre en este programa hemos denunciado que son simples aumentos de impuestos y le llaman reforma fiscal indebidamente porque no se ha reformado la base injusta que tiene, en la cual 2/3 partes de las recaudaciones por impuestos lo pagan los pobres a través de los impuestos indirectos, para que no se den cuenta además, porque eso está diseñado así. No se han dado detalles de cómo se piensa implementar, solamente se ha enunciado que, lo dijo el presidente, que pagarán los que más tienen. Pero eso es tan difícil en este país que nosotros preferimos ver para después decir, bueno, entonces fue verdad. O para decir, pues no fue como se dijo, ¿verdad? Sí,
¿A ti qué te parece sobre Mire, eso? ¿Tú, realmente crees que de verdad Sí. las nuevas recaudaciones no van a salir de los bolsillos de los más pobres? Mire, la presión tributaria en República Dominicana es muy baja y todo el mundo quiere que el Estado... Yo cuestiono eso. 13.8 y el promedio en la región es 21. Sí, yo lo sé. Ok. Yo Pero lo sé. mire Lo que pasa es que en el Sí. resto de la región la gente no tiene que hacer una cisterna para tener agua. Exacto. Ni tener una planta o un inversor, porque los impuestos que pagan Es para esa cosa. es para No, y eso pagan Pero mire y que se lo dan. La reforma fiscal tendrá que hacerse y tiene que ser a través de el patrimonio, la riqueza, está bien. Ahora, nosotros tenemos que hacer una revolución cívica en República Dominicana y tenemos que impulsar a eso que llamamos actores estratégicos. Por ejemplo, en República Dominicana, de las 6 reformas que se han hecho, siempre la presión tributaria aumenta, alrededor de 15, llegó un momento a 16. Ok, pero vuelve y baja. ¿Qué ocurre en República Dominicana, don Juchi? Aquí hay una evasión de 40% de ITEVIS y de impuestos sobre la renta 60%. ¿Qué ocurre? Y no es más fácil, Cuando usted no es más mide- fácil eficientizar, discúlpeme por favor, no es más fácil eficientizar el cobro que aumentar el nivel del ITEVI. No es más fácil. En esta reforma que viene van a bajar el ITEVI y van a generalizar un poco más bienes y servicios. Ok, no, el problema es revolución cívica y al mismo tiempo ser fuerte y duro, no importa la jerarquía de quien esté haciendo eso. Mire, si usted mira Foro Económico Global, en el aspecto que tiene que ver con la responsabilidad social corporativa del empresariado, nosotros sacamos 137 de 141 países, de lo más pésimo en materia de responsabilidad del empresariado. Usted se imagina, Germán, que a usted le cobran el ITEVIS, usted va y compra ahora en octubre negro, y gasta 200,000 y le cobran, póngase, 30,000 pesos de impuestos, y ese empresario se queda con ese dinero. Uf. O sea, es doble ladronazosazo. Porque Eso si es no lo va a devolver, porque él es un agente De retención. de retención. No lo cobre. ¿Usted ve? Tan sencillo como eso. Y ahí se va 40%. El 40%. Imagínense que en ninguna parte del mundo es 100%, pero que aquí se reduzca a un 10, un 12, la evasión. No es que estoy de acuerdo, estoy diciendo a un 2. Estamos hablando ahí de más de 100,000 millones de pesos. Eso era lo que yo me preguntaba, si en lugar de ponerle carga impositiva al plátano, al arroz, a comestible, ¿no? Sobre todo comestible, si no fuera mejor reducir esa reducción. Sí, es que se pudiesen hacer todo eso. Por ejemplo, no es posible que nosotros todavía tengamos la ley de exención a No. turismo, la ley 53 del 68 de Joaquín Balaguer, Eh, cuando ya es una potencia mundial. el nos turismo. quedan solo 2 minutos. Sí. Vamos a ver. Dice compras y contrataciones que suspendió, déjame buscar el dato, a una cantidad, déjame ver, suspendió los registros de suplidores del Estado que tenían 225 funcionarios. Mire, El director de compras y contrataciones es una persona que no tiene vínculo con partido político. con el partido político y además, mire, Y lo pusieron ahí, evidentemente, para resolver frenar. ese tipo Exacto. de barbaridades. mire, ese no puede doblarse. Cuando mira la foto del papá, ya usted sabe quién era el papá. ¿Quién era el papá? Carlos Pimentel, de lo duro de este país. Ah, Sí. Bueno. Y la mamá, imagínense, o sea, ahí Abinader dio un palo, porque y trabajador, y hace su tarea responsable. Con también mucha inhabilitó competencia. a 41 proveedores Pero don Juncio, por prácticas Mire, violatorias de la ley sobre yo me compras y voy a contrataciones. autoinvitar. Vayamos usted y yo Ajá. a bebernos un cafecito con Carlos Pimentel, para que ustedes vean qué revolución ha hecho ese caballero. Usted sabe que Carlos Pimentel ¿Sabe que tiene- desde que lo nombraron no lo he visto? Mire, tiene un televisor enorme con un semáforo rojo, verde y amarillo. Cualquier licitación que esté, ahí le da un aviso. Oye, un aviso le da y ahí mismo de una vez, no es que esperar que llegue el proceso para el escándalo, para el ruido. Eso se está haciendo ahí.
O sea, de una vez él se da cuenta. Eso es una modernización en un año. Y tiene unos jóvenes talentos ahí que eso no tiene madre. Siempre, Bueno. por eso yo lo admiro tanto a usted. Cándido, No, porque- espérese, espérese. Deja eso. Un buen líder se determina con quienes se rodea. No. Muy agradecidos de que atendieras nuestra invitación para venir a tratar estas cosas tan importantes.